Muy buenos días, soy el Dr. Juan Chial y bienvenidos a Balance Natural. Soy médico y acupunturista y en estos tiempos vamos a estar hablando sobre medicina natural, sanación emocional y frecuencias energéticas. Hoy quiero hablar sobre un tema que principalmente siempre comparto dentro de mis recetas médicas. No lo escribo per se en las hojas, pero a la misma vez siempre lo recomiendo para poder potenciar y mejorar la calidad de vida de nosotros y de cualquier otra persona. Hoy quiero hablar sobre el botiquín del silencio. ¿Qué es la meditación más allá de solamente relajarse, más allá de conectar con energías de otros lados y hacer viajes astrales y varias cosas? ¿Cómo puedo recibir beneficios médicos en mi salud, en mi vida y en mi realidad usando la herramienta de la meditación? Ver la meditación desde una perspectiva mucho más práctica y sencilla, entendiendo también cómo de forma científica y fisiológica ayuda la meditación en sanar y balancear el cuerpo. Puede ayudarte a soltar muchas medicaciones que están ayudándote a prevenir o mantenerte estable en ciertas condiciones médicas, y a la misma vez puede ayudarte a potenciar la realidad, la calidad de vida, la calidad de relaciones con otras personas. Así que el botiquín del silencio es un momento, un espacio donde nosotros nos damos, nos regalamos, nos permitimos poder vivir en un momento de silencio, tranquilidad, un punto de serenidad y armonía. Yo personalmente, en pacientes que he estado viendo en la clínica y en la que muchas veces vienen con dolores de cuello, dolores de espalda, dolores de todo tipo, la presión alta, la diabetes, son personas que principalmente viven muy ocupadas, muy ajetreadas, muy llenas de problemas, de complicaciones, y se distraen y se descuidan una parte muy importante que es la salud. Descuidan la parte en la que ignoramos nuestros dolores, nuestras tensiones, nuestras angustias, y a la misma vez queremos estar como siempre distrayéndonos de diferentes cosas para poder no estar en silencio y escuchar toda la ansiedad que va dentro de uno. Entonces, eso forma parte también de un silencio. El silencio que puedo tener al estar en un espacio que está tranquilo. Porque podemos estar en un lugar súper sereno, digamos en la playa, en las montañas. Podemos estar en nuestra casa, en nuestro cuarto, en un lugar donde consideramos seguro y donde podemos relajarnos, pero nuestra mente interior se mantiene causando bulla, causando ajetreo y angustia mental. ¿Eso qué hace? Activa nuestro cuerpo a entrar en el sistema nervioso simpático. Nuestra adrenalina, nuestro cortisol se disparan y empieza a bajar las otras hormonas, la dopamina, la serotonina, las endorfinas. Todas esas hormonas empiezan a caerse y empiezan a dispararse las hormonas hormonas del sufrimiento, pero pueden llamarse hormonas de la sobrevivencia. ¿Qué hace la adrenalina en nuestro cuerpo? ¿Qué hace el cortisol en nuestro cuerpo? Vamos a empezar con cada una, que son las hormonas en las que ahorita mismo estamos
en un tipo de epidemia en la que muchas personas están en constante ajetreo, acelere, estresados, produciendo altos niveles de adrenalina y cortisol en el cuerpo. Entonces, la adrenalina lo que hace es que te sube la presión, hace que empieces a tener un ritmo cardíaco más acelerado, empiezas a sentir palpitaciones, calores que se van subiendo, puedes sentir hasta migrañas, puedes sentir como un tipo de sensación pulsátil que afecta tu cabeza, puede afectar tu nivel de enfoque porque estás continuamente en un estado de alerta en la que tus ojos empiezan a contraer y a la misma vez dilatar. Es muy intenso cómo la adrenalina a largo plazo afecta a nuestro cuerpo y nuestra vida sin que nos demos cuenta. Y muchas veces preferimos para poder neutralizar esa adrenalina y ese cortisol es tomando medicinas para poder bajar la presión a través de medicaciones y todo, que también son necesarias cuando estamos en ese proceso en la que podemos encontrar equilibrio. Pero mientras que continuamos tomando las medicinas, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones no están en equilibrio. Están en un estado de alerta y de hipersensibilidad. Por eso es muy importante que creemos conciencia de lo que está pasando en nuestra mente y nuestras emociones. Poder crear una estructura donde podemos relajarnos y entrar en el sistema nervioso parasimpático. Así que ahorita, siguiendo con el tema del sistema de sobrevivencia, la adrenalina es necesaria. Este sistema simpático es necesario en nuestra vida. Cuando estamos en peligro, cuando estamos huyéndole a un tipo de situación en la que nuestro cuerpo y nuestra vida se encuentra en inminente peligro. Pero cuando empezamos a ver peligros que se vuelven imaginarios, como responsabilidades que le damos mucha importancia, mucha energía de estrés y de preocupación a un tema, creamos un tipo de vínculo que emocionalmente se siente como que si no hago esto, estoy en peligro o lo hice mal, y me empiezo a reprochar y empiezo a sentir toda esa angustia y entra en un estado de colapso. El pánico es cuando ya la adrenalina llega a niveles donde ya el cuerpo no sabe cómo más asimilar el estrés, no sabe cómo más asimilar todo ese conflicto que viene desde lo externo a interno o de interno hacia lo externo también. Porque aunque a veces parece raro y podemos echarle la culpa a todas las cosas que están afuera de nosotros, a todas nuestras, ¿sabes? Vamos a decirle situaciones que nos hacen sufrir y sentirnos mal, que podemos pensar que no tenemos nada que ver con eso y que simplemente lo atraemos. De cierto modo, internamente nosotros lo hemos pensado o lo hemos atraído de forma inconsciente e involuntaria. Entonces, el cortisol, también entrando en el tema de las hormonas, la segunda hormona es el cortisol, que lo que va a hacer que nuestro cuerpo pueda desinflamar de cierto modo, pero empieza a acumular azúcar, empieza a acumular líquido, empiezas a sentir como esa inestabilidad, y a largo plazo va a estar afectándote en la piel, en las uñas, en los huesos. Te va a ir poco a poco deteriorando
físicamente. Y estamos ahorita en un mundo donde hay tantas medicaciones que, digamos, los corticoides, que son esteroides, son como un tipo de cortisol, pero químico, pues, se manda muchísimo. Se manda muchísimo para desinflamar el cuerpo, para los resfriados, pero a la misma vez lo que está haciendo es que te está bajando las defensas. Yo personalmente, para ningún resfriado o infección, yo mando corticoides. Muy poco mando. Y más cuando sé la cantidad de efectos secundarios que tienen y cómo pensando que, bueno, voy a hacerlo y un ratito no va a hacer daño, pero si se hace de forma, de cierto modo, recurrente, vamos a empezar a crear totalmente un desbalance en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Entonces, es un proceso, requiere paciencia, requiere tranquilidad para poder hacer conciencia de todo lo que nos está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y por eso es que recomiendo la meditación, el momento de silencio, para que podamos salir de ese estado de sobrevivencia, de sufrimiento, de estrés crónico perpetuo, ¿sabes? ¿Cómo decirlo? Ese estado donde se me es imposible poderme relajar porque no me lo merezco. Ya yo no sé ni por qué hay personas que dicen que no pueden relajarse nunca, porque eso es imposible, porque yo nunca he sabido cómo es eso. Y puede ser que tal vez nunca han sabido porque de cierto modo en la familia, en la vida, su tipo de situación en la que ha estado que experimentar, los llevan a ese estado de trauma emocional profundo que no los permite abrazar la paz, aunque estén con todo lo que necesitan para poder vivir bien. Tienen dinero, tienen familia, tienen éxito, pero no tienen esa tranquilidad y esa satisfacción de la vida. Entonces, son muchas cosas que si no tienes una de las tres en balance, es imposible que uno esté tranquilo o esté saludable y esté en una vida tranquila si las tres esferas de la existencia no están en equilibrio, que es la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Y cuando estoy en la clínica yo me enfoco mucho en la parte física, también en la parte mental y en la parte emocional, mientras que trabajo la parte física. Pero mucho ahorita que está pasando en esta realidad, en este mundo, no solamente en Panamá, sino en el mundo en general, es que todo el mundo se está enfocando más en lo material, más en lo mental o más en lo emocional, o solo se enfocan en una sola y descuidan las otras. Porque conozco gente que ahora está muy metido en lo emocional y muy metido en lo mental y descuidan lo físico. Y hay muchos que solo le meten a lo mental, como reprogramaciones, técnicas, wellness y un poco de cosas, coaching y lo físico, pero ignoran lo espiritual y emocional. Y por eso que no terminan como de balancear y equilibrar todo ese estado físico y esa vida. Por eso que, bueno, la mente, ahorita mismo, lo positivo es que el despertar y el darnos cuenta de que muchas de nuestras emociones pueden estar disparando enfermedades, pueden estar disparando situaciones o el estrés continuo por el trabajo, descuidando la parte física, hace que
hace que uno, cuando se choca, se golpea, toca fondo, pues digamos, ese es un punto donde yo también le llamo el quiebre, cuando ya uno no puede llegar más profundo, no puede llegar más en el dolor y decide. Ahí es donde las tres esferas se conectan: mente, cuerpo y emociones. Yo decido emocionalmente y físicamente ya cambiar lo que de cierto modo hacía de forma inconsciente, que me lleva a esta enfermedad, a este desequilibrio, a este sufrimiento. Y cuando empezamos a hacer eso y buscamos ayuda, digamos, vamos a terapia, hacemos masajes, empezamos a tomar un espacio, empezamos a abrir un espacio, no solamente en un lugar, sino en tiempo, para uno mismo, para uno poderse simplemente dejar ser. Es algo como extraño, como decir, ¿qué es eso de dejar ser? Como que estar en ese lapso en donde simplemente puede ser sin deberle a nadie, a nada, pensar sobre algún trabajo, algún proyecto, pero a la misma vez tampoco distraerte mirando redes, mirando bochinches, chateando con personas. Un espacio donde tú te puedes sentar y estar en silencio, en tranquilidad. Yo siempre en el día, por lo menos me doy varios espacios de tranquilidad, de silencio, donde yo estoy aquí y ya, y puedo como centrar la energía, puedo simplemente entrar en un estado parasimpático, donde el cuerpo se recupera, donde el cuerpo empieza a rearmonizarse. Entonces, yo lo que recomiendo es hacer eso: sentarse, respirar. Pueden cerrar los ojos con los ojos abiertos, inhalar profundamente y exhalar varias veces hasta que sientes que el cuerpo empieza a calmarse. Observar los pensamientos que vienen, mas no aferrarse a ellos, no identificarse como buenos o malos, como esta es mi realidad y debo aceptarla, esta no es mi realidad y debo aceptarla. O sea, dejar que pasen los pensamientos mientras que uno simplemente se enfoca en la respiración, en cómo se siente cada célula en tu cuerpo, cómo se siente el existir. Es algo como, suena un poquito etéreo lo que estoy hablando, pero mientras tú te vas poco a poco respirando, concentrándote en estar tranquilo, en enfocarte en simplemente lo que se puede hacer, pues si viene un problema, estresarme, ¿me va a ayudar a resolver el problema? Preocuparme ahorita mismo sentado aquí en este lugar, ¿me va a ayudar a resolver ese problema? ¿Sabes? Yo dentro de una meditación, cuando estoy en silencio y siento esa inquietud interior, siento esa resistencia con ese pensamiento o esa emoción, yo le entro y cuestiono dentro de lo que está pasando si esto que estoy sintiendo, esta preocupación, este miedo, este estrés, está ayudando a que se resuelva ese problema. Estoy pensando más en el problema o en la solución. ¿Y qué pasa si dejo ir este pensamiento, esta sensación, esta angustia, este miedo que estoy sintiendo ahorita con respecto a esto que siento?
Cuando uno entra en esos tipos de sensaciones, pensamientos interiores, empieza a responder también con sinceridad estas preguntas que uno se hace. Te das cuenta que no tengo la obligación de sufrir con respecto a ese problema porque no va a cambiar la solución. Pensamos que estresarnos, pensamos que meternos en miedo ayuda a resolver un problema, pero la realidad es que te hace que el problema se amplifique más y más y más. Entonces, si podemos dejar de alimentar con energía, con nuestros pensamientos, alimentar ese pensamiento negativo, esa limitación, lo que vamos a lograr es cada vez observar con mayor claridad una solución que no solamente se siente bien, es una solución que da tranquilidad, paz, te da como motivación a hacerlo. Y ahí empieza a despertar dentro de una meditación sencilla, pues que ahorita explico, puedes empezar a desarrollar una intuición y darte cuenta de buenas ideas sencillas en la que no requiere tanto dolor y tanto sufrimiento. El botiquín del silencio es un espacio donde uno se toma para, si quiere sanar, sanar. Si quiere descansar, descansar. Si quieres divertirse, divertirse. Pero es un estado donde, por lo menos, sin música, sin chatearle a nadie, sin hablar con nadie, y hasta a veces sin hablar contigo mismo, simplemente sentir el silencio desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, que simplemente existe sentado y ya. Es algo como, wow, tocar ese nivel de estar solo sentado, consciente de lo que estás haciendo, observando, creando, y a la misma vez como que percibiendo toda esa vitalidad que llevas dentro en cada cosa que haces. Empiezas a abrir la conciencia y expandir mucho más toda esa limitación que sentíamos nosotros. Entonces, eso es parte de la meditación, como yo la veo desde varias perspectivas, como no solamente la recomiendo, sino la practico todos los días, y es la forma en la que me ha ayudado no solamente a mantenerme relajado, tranquilo, sino a tener una vida bastante dinámica, activa, saludable, con buenas relaciones, amistades, con mucha plenitud. Me siento como dentro de todo que la meditación, al permitirme ser un observador más en este mundo, al poder percibir todo en su máxima expresión, puedo comprender y a la misma vez disfrutar y apreciar más la vida. Yo aprecio muchísimo la vida, y al meditar, que yo lo hago, digamos, hasta tocando piano, lo hago trabajando en la clínica, hablando con pacientes, hablando con mis amistades. O sea, meditar se ha vuelto como un estado mental en la que continuamente me siento que se va potenciando más y más mi calidad de vida. Así que muchísimas gracias por acompañarme hoy en este episodio. Cualquier consulta,
Si tienen alguna duda con respecto a la meditación, con respecto a la medicina natural, la medicina integrativa, la acupuntura, estoy a la orden en las redes sociales, en Instagram, en YouTube y en Spotify y también aquí en Radio 10. Así que espero que tengan un bendecido día con muchas alegrías, paz y armonía. Nos vemos en el próximo episodio a la misma hora y al mismo canal aquí en Radio 10.